Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por toda tu bondad, por tu misericordia, Señor, reconociendo, mi Dios, que tú eres bueno, que tú eres santo, Señor. Padre amado, que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, que tú has venido a salvar y a rescatar a los pecadores. Padre amado, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, y en esta tarde que vamos a estar reunidos como iglesia, Señor, ante tu presencia, te pedimos que tú nos laves y nos limpies de todo pecado, que nos llenes de tu presencia, Señor amado, y que nuestra mente y nuestro corazón sean iluminados por tu palabra, mi Dios, para crecer, para caminar, mi Dios, para vivir, Señor amado, y para poder luchar en esta guerra espiritual que día a día estamos enfrentando, Señor, pero que sabemos que con tu ayuda, mi Dios, seremos más que vencedores. Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, este día, ¿cierto? Nos toca, vamos a hacer un repaso, ¿cierto? De la última lección, porque este día, este día domingo nos toca reunión general. Pero es bueno que hagamos un repaso, hermano, de la última enseñanza. Y la lección, ¿cierto? La última lección estuvo en Mateo 21 del 12 al 14. Mateo 21 del 12 al 14. Mateo 21 del 12 al 14. Saludamos a los hermanos que han ido incorporando, el hermano Humberto, a nuestra hermana Odisea también, la saludamos. Mi hermana Miriam, muy buenas tardes. Bueno, mi papá también manda saludos, él está, todavía le ha durado estar resfriado a mi papá, así que antes de conectarme me dijo que le mandara saludos a la iglesia, así que también nos entrego los saludos en el nombre de nuestro pastor. Mateo 21 del 12 al 14, y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, lo que nosotros meditábamos el día domingo, ¿cierto?, que se dio esta enseñanza, era en el hecho, hermanos, de que estando el Señor en la última semana, recordemos que en el capítulo 21, hermano, comienza la última semana del Señor en la tierra, lo que popularmente, ¿cierto?, se llama como la pasión de Cristo, comienza acá en Mateo 21, en este evangelio. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con la entrada, comienza con la entrada del Señor en Jerusalén, y luego con la entrada que el Señor hace en el templo, que es lo que hemos leído el día de hoy. Y de alguna manera son un cambio, este capítulo 21 nos muestra un cambio en cuanto a la forma en que Jesucristo se había dado a conocer. Siempre el Señor había rehuido a las multitudes, la mayoría de las veces, siempre el Señor había tratado de no darse a conocer a plenitud, ¿cierto? Pero acá, mis hermanos, el Señor entra como un rey a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la profecía, ¿cierto?, que habían dado los profetas en el Antiguo Testamento. Entra en el templo, mis hermanos, y hace un alboroto gigante, ya, con las cosas que él hace en el templo, y había toda una efervescencia, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente lección. Entonces, el Señor, hermano, acá va a mostrar todo lo que Él es, todas sus cartas, hermano. Va a hacer milagro en el templo, va a enseñar en el templo, va a enfrentar y va a confrontar, mis hermanos, a los fariseos de manera directa, hermano, hermano, sin darse muchas vueltas. El Señor los va a confrontar. También, hermano, va a hacer milagros, ¿ya? Es decir, hermano, como que el Señor en su última semana fue colocando todas las cosas en orden. Y para no dejar duda, ¿cierto?, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su rol,
hermano, es como que en la semana, esta semana el Señor la aprovechó, pero de extremo a extremo, ¿ah? Hizo todas las cosas que tenía que hacer, hermano, dio tremenda enseñanza, ¿cierto? Habló sobre el juicio sobre Israel, sobre Jerusalén, habló sobre las señales de los últimos tiempos. Todo esto lo hizo en esta semana, hermano, ¿ah? Y esto es una de las cosas que llama la atención, ¿cierto? A todos los entendidos, ¿cierto? En el mundo de las letras, de que los evangelios tienen esta característica, ¿cierto? De que en un sentido son una biografía, ¿cierto? De la vida de Jesús, pero no como nosotros la entendemos, sino que le da mucha importancia a esta última semana. Casi gran parte del material de los evangelios está aquí, en estos últimos capítulos, hermano. Entonces, es como la diferencia que tiene el evangelio, ¿ya? O la vida de Jesucristo con cualquier otra biografía que se haya hecho en este mundo. Y eso nos indica, hermanos, que la importancia de las cosas que hizo el Señor en esta última semana, culminando, ¿cierto?, con su crucifixión y su resurrección. Mateo 21, 12, donde hemos leído, hermano, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas, ¿cierto?, y las sillas de los que vendían palomas. Hermano, el Señor Jesús, ¿cierto? Y nosotros lo destacábamos la última vez, ¿cierto? En la escuela dominical, el Señor Jesús expulsó del templo a todos aquellos que vendían y compraban. Y lo hizo, hermano, ¿cierto? Porque esto constituía una profanación, ¿no? Constituía una profanación del templo de Dios, ¿ya? La casa, dice él, ¿cierto? Y hace una cita de Jeremías, ¿cierto? Y hace, ¿cierto? Discúlpeme, hace una cita de Jeremías y de Isaías, ¿cierto? En que él señala, ¿cierto? Señala que la casa del Señor va a ser una casa de oración, ¿ya? Y dice casa de oración será llamada. Eh, y estas personas habían transformado la casa de Dios en un mercado, ¿ya? Eh, es decir, esta casa, hermano, ¿cierto? Que había sido hecha y entre muchas cosas, ¿cierto? Pero lo que el Señor destaca es lo de la oración, ¿ah? Dando a entender que en el templo de Dios está la presencia de Dios y en el templo de Dios lo que tiene que primar son las cosas espirituales, ¿cierto? Acá lo que ha primado y lo que está gobernando, ¿cierto? El templo de Jerusalén es un intercambio material, un intercambio comercial, un intercambio, ¿cierto?, de las cosas de este mundo. Ahora, nosotros destacábamos lo siguiente, hermano, yo creo que una cosa importante a considerar en este relato que nos da el Evangelio es en lo siguiente, que los fariseos y los judíos en general, que eran tan meticulosos con todas las cosas religiosas, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con la ceremonia, y los ritos que tenían que cumplir según la ley de Moisés, y que también veneraban mucho el templo, hermano, habían caído en este error, y pienso yo, hermano, de alguna manera, viendo el contexto, ¿cierto? De alguna manera habían caído en este error, por decirlo así, entre comillas, de buena fe. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que lo que ellos vendían en el templo tenían que ver con cosas del templo. ¿Ah? No es que ellos vendieran sandía y papa, ¿cierto? O papa y cebolla en el templo. ¿Ah? No se había transformado en una feria como la nuestra, sino que ellos vendían en el templo, ¿cierto? Eran los animales que iban a ser sacrificados, las palomas que iban a ser sacrificadas, también cambiaban las monedas de las personas que venían al templo y que tenían que ofrendar o pagar el impuesto del templo, necesariamente tenían que cambiar sus monedas porque eran monedas extranjeras. Recuerde usted, hermano, que los judíos estaban esparcidos por el mundo, igual que el día de hoy, ¿ya? A pesar de que la tierra de Israel era una tierra de ellos, bajo la dominación romana, pero aún así, hermano, colonias judías habían en distintas partes del mundo, en Asia y en Europa, y como tenían por costumbre peregrinar, ¿cierto?, a Jerusalén, ellos iban con su dinero,
con monedas romanas, con monedas griegas o con monedas de distintas ciudades de los lugares donde ellos vivían. Y esas monedas, por supuesto, no les servían para pagar el impuesto o pagar o dar las ofrendas que ellos estimaban pertinentes. Entonces ellos cambiaban sus monedas y podían, ¿cierto?, hacer todas las ofrendas, todos los sacrificios, cumplir todos los ritos, hermanos, que eran necesarios hacer. Entonces, en ellos, hermanos, al parecer había un ánimo, ¿cierto?, de conveniencia, de comodidad, ¿ya? Ahora, de hecho, hermano, de alguna manera, en estas personas que el Señor expulsa, ¿no?, aquellos que vendían y compraban, estas personas que expulsa el Señor, por un lado, hay como dos, podemos decir, hermano, es que hay como dos pensamientos en el corazón de ellos, de alguna manera, ¿cierto? Y esto es muy importante, es muy revelador también, hermano, que estaban divididos, ¿no? Su corazón estaba dividido en lo siguiente. Pienso yo, conforme a lo que hemos leído, ¿cierto? Que por un lado, lo que hemos venido diciendo, ¿no?, esto es algo bueno. Lo que estamos haciendo es algo bueno porque ayuda a las personas a adorar a Dios, porque facilita que las personas, que los peregrinos que vienen a Jerusalén, ¿cierto?, puedan tener la seguridad de que su sacrificio va a ser aceptado, ¿eh? Porque recuerde usted, como mencionábamos el día domingo, que los sacrificios, ¿cierto?, para ser presentados a los animales tenían que ser primeramente revisados por por los sacerdotes, mejor dicho, por los sacerdotes. Pero si usted llevaba un animal que no había sido comprado en el templo, lo más probable, hermano, lo más probable es que su animal vaya a ser rechazado. Porque de alguna manera los fariseos y los, mejor dicho, los sacerdotes concesionaban el servicio de venta de los animales y ellos los aprobaban, ¿no? Por supuesto que no aprobaban cualquier animal, entiendo yo, ¿no? No aprobaban cualquier animal, ellos aprobaban los animales y estaban, por decirlo así, animales certificados. Estos animales cumplen los requisitos de la ley de Moisés, no tienen heridas, no están sus testículos magullados, no son cojos, ¿cierto? No son animales enfermos, son animales sanos que pueden ser sacrificados, ¿cierto?, para adorar a Dios. Entonces, esa certificación estaba en los animales que se vendían en el templo, ¿ah?, en el patio del templo, ¿cierto?, que era el patio de los gentiles. Ahí ese era el lugar que los judíos utilizaban como una plaza de mercado, como dice el Evangelio. Entonces, sin duda que eso facilitaba, hermano, a todas las personas y con la seguridad de que su servicio, su sacrificio iba a ser recibido. Eso es una cosa. Entonces, por un lado, en ello, podemos decir, estaba la idea de que estaban haciendo las cosas bien y, por supuesto, cobraban su ganancia, y no solamente los comerciantes, sino que también al dueño de la concesión, ¿ah? Y el dueño de la concesión en este caso, ¿cierto?, era la familia sacerdotal, ¿ah? Era el sumo sacerdote, hermano, no el sacerdote común y corriente, no era el levita, hermano, que iba, ¿cierto?, que a lo mejor le tocaba encender las velas, o que era el levita, hermano, que era parte, ¿cierto?, de las ceremonias más sencillas, hermano, encendido de las lámparas, o los que cuidaban las puertas, sino que este negocio, hermano, pertenecía a la familia del sumo sacerdote. Y ellos hermano, administraban esto. Entonces, desde un lado, desde la conveniencia, desde un lado de ayudar, ¿cierto? Ayudando a la gente y también ayudándose a sí mismo, ellos entendían que esto no era malo. Eso puede ser, eso estaba en la mente de estas personas, ¿ya? Eso estaba en la mente y en el corazón de estas personas. Pero por otro lado también, hermano, y conociendo a los judíos, conforme a lo que nos muestra la palabra de Dios, también había como una ambivalencia en este lado. Estamos actuando bien, ¿ya? Eh, pero también, hermano, el Señor los expulsa y ellos no se oponen, ¿ya? Y aquí está esta ambivalencia que a lo mejor estaban en estos judíos que vendían y compraban en el templo. Ahora, ¿por qué decimos, hermano, de que ellos pensaban que lo estaban haciendo bien? El Señor, si usted lee Juan capítulo 2, el Señor, al principio de su ministerio, expulsó también a los que vendían y compraban y a los que cambiaban moneda. El Señor los expulsó. Pero volvieron a hacerlo.
¿ah? 3 años después, aproximadamente, vuelve el Señor al templo y vuelve a encontrarse con la misma figura. Entonces, esta situación de que para ellos, esto no estaba malo, ¿cierto? Lo podemos respaldar con este hecho. El Señor lo expulsó, ellos no entendieron y volvieron a hacer lo que habían hecho siempre, que era vender animales, ¿cierto? Sobre todo en la fiesta de la Pascua, que era la fecha en que estos acontecimientos suceden. Entonces, por un lado, ellos pensaban que estaban haciéndolo bien, pero por otro lado, mis hermanos, donde no se oponen, porque usted ve acá, si usted lee, ¿cierto? Que se los expulsó, los echó, volcó las mesas, mis hermanos, de los cambistas. O sea, usted sabe que los cambistas, ¿cierto? Eh, y como siempre se ha entendido, hermano, de hecho, la palabra banco viene de aquí, de la banca, ¿ah? De la banca del cambista, de la mesa del cambista, donde tenía todas las monedas, seguramente tenía algunas pesas, hermanos, para poder a lo mejor pesar algunos metales preciosos. El Señor todo eso lo dio vuelta. Esto fue con escándalo, ¿ya? Entonces, y ellos no se opusieron a eso, hermano, ¿ya? Como sí se opusieron en el principio. En Juan capítulo 2, los judíos y en particular los sacerdotes, hermano, le recriminan al Señor por qué está haciendo esas cosas, ¿ya? Pero aquí ellos no dicen nada. Y eso a nosotros nos demuestra, hermano, la no oposición de los judíos, de los cambistas, de los vendedores en el templo. Ellos también demostraban de que parece que el Señor algo de razón tiene, algo de verdad tiene este hombre que está haciendo estas cosas, ¿ya? Entonces, eh, ¿cierto? Pero de alguna manera, ¿cierto? En esta ambivalencia, ¿ah? En este doble ánimo que está en el corazón de los judíos, hermanos, que son reprendidos por el Señor, en la práctica, hermanos, terminaba ganando, ¿cierto? En esta división que había en ellos, terminaba ganando la conveniencia, ¿ah? De alguna manera su conciencia era apagada, era apaciguada, era calmada con el pensamiento, bueno, en la práctica esto no está tan mal, ¿ya? No es tan incorrecto, no es tan terrible. Eso es por un lado. Entonces, y lo otro, bueno, será, si es que daña algo, pensarán, a lo mejor pensaban ellos, si es que hay algún problema, los que se están complicando, ¿cierto? Son los gentiles. Porque recuerde usted, hermano, que el templo del Señor tenía varios lugares, hermano, ¿cierto? Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que está el tabernáculo principal, ¿cierto?, donde estaba el arca. Ahí, hermano, era el denominado lugar santísimo. Luego había otro lugar previo, ¿cierto?, una sala previa, podemos decir, el lugar santísimo, que era el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, con los panes de la proposición, el candelabro, ¿cierto?, y el incensario de oro, que era, hermano, introducido por el sumo sacerdote. eh, y si no mal recuerdo, hermano, si no me equivoco, con el calendario judío, en esta fecha, hermano, creo que de hecho el año nuevo judío comenzó, creo que ayer o hoy día, y la fecha, hermano, de la fiesta del perdón del Yom Kippur, ¿cierto? Creo que son dentro de poco. En esa fecha, mis hermanos, el sumo sacerdote, ¿cierto?, entraba al lugar santísimo con sangre, ¿cierto?, y con el incensario, mis hermanos, y cubría, ¿cierto?, la tapa del arca, ¿ah?, con la sangre de los sacrificios que se habían hecho por los pecados del pueblo. Entonces, esa era la parte principal, el corazón del templo, hermano. Y luego de eso, ¿cierto?, habían distintos patios o atrios, que es la palabra que utiliza nuestra Reina Valera 60, ¿cierto? Los atrios, y había un atrio para los varones, ¿cierto? Había otro atrio para las mujeres, mis hermanos, y eso, hermano, era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y de hecho, hermano, se decía que en el templo de la época del Señor, que era el templo de Herodes, habían palabras, estaba escrito en el último, en la entrada de estos patios, de estos atrios, en palabras griegas y latinas, ¿cierto? Es decir, en idioma extranjero, que estaba estrictamente prohibido para cualquier extranjero entrar a esos lugares, ¿cierto? Porque si no, eso significaría que estaban profanando el templo. Y luego, ¿cierto?, venía el patio de los gentiles, que este patio, hermano, no es que se le haya ocurrido a Herodes, sino que en todos los templos, en todos los lugares, hermano, en todas las veces que se construyó un templo en Israel, este patio estaba considerado también, ¿ah? Era un patio, hermano, donde había un estanque de agua, era un espacio bastante amplio, bastante grande,
Y ese lugar era el que los judíos habían utilizado diciendo, bueno, estamos haciendo algo que tal vez no es muy correcto, pero lo estamos haciendo en el patio de los gentiles, no dentro de los lugares sagrados, no dentro de los lugares, ¿cierto?, más importantes del templo. Y esto el Señor, hermano, ¿cierto? Y esta situación que para los ojos de ellos tal vez era algo menor. Si es que había alguna falta, podían pensar así. Si es que hay alguna falta, es un detalle, es una cosa menor, es una cosa poca. No es tanto problema. Pero el Señor, ¿cierto? Cuando cita el libro de Isaías, y de hecho el evangelista Marcos coloca la cita completa, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Ah? Es decir, los judíos a este llamado que tenía la casa de Dios, el templo de Dios, el llamado que tenía de ser un lugar para recibir a todas las naciones, mis hermanos, para los judíos no tenía mucho valor porque en la práctica lo que importaba era ser judío. Lo que valía la pena, los que tenían asegurada, ¿cierto? La comunión con Dios eran todos los descendientes de Abraham y los demás no les importaba. Eso es lo que demostraban. Entonces, este detalle, hermano, este detalle para los ojos de los judíos, hermano, no es un detalle para el Señor, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente nosotros, que el servir a Dios, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en el templo, lo que se hace en el templo, ¿cierto? Es servir a Dios, ¿ya? Y el servicio a Dios, hermano, que se hace con, primeramente podemos decir así, con directrices humanas, ¿ya? Que se hace bajo las directrices humanas, ¿cierto? Podemos decir, es condenable. Ante los ojos de Dios es condenable, aunque los detalles, ¿cierto? O los errores sean menores, o aunque haya motivos convenientes para hacerlo. ¿Ya? Aunque, mire, esto se hace porque funciona, esto se hace porque resulta, pero si eso no está conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha revelado, hermano, lo que para nosotros puede ser menor, ¿ya? Tal vez delante de los ojos de Dios, hermano, sea algo de escándalo, sea algo grave. Eh, entonces, podemos decir así, aunque se haga una pequeña concesión, ¿no?, de las cosas de Dios en un plano, una concesión, ¿cierto? Se haga de alguna manera como se permita algo, aunque sea menor, pero que está en contra de la palabra de Dios, hermano, para el Señor, ¿cierto? Es motivo de escándalo, ¿no? Es una cosa que el Señor no va a tolerar. Y el Señor, hermano, esto es importante tener muy en cuenta que el Señor va a echar, va a expulsar. ¿No? Esto es tal vez una palabra que no se utiliza mucho el día de hoy, tal vez una palabra, hermano, que en una misma frase uno dirá, esto no puede estar junto. ¿Qué no puede estar junto? Que Jesús expulsó, que el Señor Jesús echó, ¿ah?, a los que vendían y compraban. ¿Cómo es posible que Jesús eche, que Jesús expulse, que Jesús saque ciertas personas del templo? Si lo que nosotros necesitamos, diríamos nosotros necesitamos que la gente venga a la iglesia, que la gente esté con nosotros, que la gente nos apoya, ¿cierto? Y sin duda con tristeza, ¿cierto? Se escandaliza, hermano, cuando a veces ve que la iglesia evangélica no crece, cuando vemos que las estadísticas, ¿cierto?, las encuestas que se hacen, el número de cristianos va bajando cada vez más, y no solamente en nuestro país, sino que en todas partes del mundo, hermano. Vemos que lamentablemente en muchos lugares, muchas naciones que en un tiempo fueron de mayoría evangélica, el día de hoy no lo son. Entonces uno dirá, bueno, tenemos que atraer gente, tenemos que buscar los métodos, las fórmulas, los procedimientos, los ritos que nos permitan que la gente nos sigan y que estén con nosotros, ¿no? ¿Ya? Pero ese no es el pensamiento del Señor. Ese no es el pensamiento del Señor. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las concesiones que hacemos, en lo que nosotros permitimos. Bueno, esto lo vamos a permitir porque, bueno, no es tan grave, ¿ya? Ahí tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado. También debemos volver al siguiente punto.
el Señor expulsó a los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué los expulsó? Lo hemos dicho al principio, pero volvamos a repetir. ¿Por qué los expulsó? Porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, ¿ya? Es decir, lo que habían hecho ellos, hermano, habían profanado el templo, ¿ya? Lo habían cambiado. El uso del templo, que tenía un uso exclusivo, hermano, que era de oración, ¿cierto? Y por esa palabra oración nosotros no solamente entendemos la oración, sino que entendemos por esa palabra, hermano, ¿cierto? Podemos decir que la oración en este punto viene a ser una palabra representativa de todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Es decir, que la casa de Dios es una casa de oración, una casa de palabra, una casa de palabra de Dios, una casa de adoración a Dios, hermano, es una casa de reconciliación. Esa casa, mis hermanos, ese uso que tenía la casa de Dios había sido cambiado y había sido usado, había sido transformado en casa de oración, en cueva de ladrones. Eso significa, hermano, ¿cierto? Que un lugar que había sido hecho con un fin específico se había vulgarizado, se había hecho común, ¿ya? Se había hecho común, hermano. O sea, algo que Dios, ¿cierto? Si nos acordamos, y yo sé cuando digo estas palabras que se hizo común, siempre nos acordamos de la visión que tuvo Pedro, ¿cierto? Cuando el Señor le mostró infinidad de animales, ¿cierto? Y según el criterio de Pedro, que era judío, estos animales, ¿cierto? Eran impuros. Pero el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no llames tú común. Es decir, de aquí podemos decir que se aplica la misma lógica de pensamiento. ¿Cuál es la lógica, hermano? Que el Señor había establecido un templo con un uso exclusivo y no con un uso común. ¿Ah? Recuerde usted, hermano, que el Señor prohibió al pueblo de Israel adorar a Dios en otros lugares que no sean el templo. ¿Ah? La lucha de los profetas del Antiguo Testamento, hermano, después de que Israel entró en la tierra prometida, era echar abajo los lugares altos, los lugares de adoración. Había lugares en Israel, hermano, de adoración a Dios, inclusive de adoración al verdadero Dios de Israel, pero que no eran en el templo. Y eso los profetas, hermanos, lo persiguieron, lo condenaron, inclusive lugares de adoración a Dios, hermano, que no eran de ídolos, sino que ellos buscaban adorar a Dios. Bueno, y Jerusalén me queda muy lejos, el templo, hay que gastar mucho dinero para ir para allá. Entonces ellos buscaban en los cerros, hermano, adorar a Dios. No siempre los lugares altos que aparecen en el Antiguo Testamento son lugares de culto de ídolos. Muchas veces, hermano, son lugares de judíos, a lo mejor bien intencionados, que decían, bueno, vamos a tratar de adorar a Dios desde aquí, desde este lugar. Entonces, hermano, los judíos tenían esta prohibición, el pueblo real tenía esta prohibición. Solamente a Dios se le adora, se hacen los sacrificios, se cumplen los ritos en el templo que está en Jerusalén. Este lugar había sido hecho con ese fin, con ese objetivo. Pero al momento en que ellos dicen esto que tiene un uso exclusivo de adoración a Dios, lo vamos a aprovechar esta parte que está afuera, y la vamos a utilizar como un mercado. Lo que están haciendo, hermano, eso que era de uso exclusivo, le están dando un uso común y corriente. Porque cualquier lugar amplio, ¿cierto?, va a servir para colocar un mercado. Cualquier lugar amplio va a servir para colocar una feria. Cualquier lugar amplio, hermano, va a servir para realizar este intercambio comercial que es tan común y tan típico, hermano. De hecho, nosotros podíamos arriesgar la siguiente tesis. El Señor no está reprochando, hermano, de que se vendan animales certificados, ni que se cambien las monedas. Lo que el Señor está reprochando, podemos tal vez arriesgar, y digo, hermano, esta tesis, porque a lo mejor sería extender un poco la interpretación. Lo que el Señor está castigando, lo que está reprochando, ¿cierto?, es que le están quitando la exclusividad al templo de Dios. ¿Ah? Una cosa que tenía un uso exclusivo, un uso, hermano, particular, único, diferente a cualquier otro lugar, hermano, ¿cierto? Era el que le estaban dando los judíos al momento de colocar un mercado, ¿cierto?, en el patio de los gentiles. Y eso es profanar, hermano. ¿Ah? Hacer algo que es exclusivo, algo que es santo, hacerlo común. ¿Ya? ¿Cierto? Es como lo que sucedía antes. Bueno, yo no sé si eso pasa el día de hoy, pero antiguamente en las casas, ¿cierto?, había una loza que era para las visitas, ¿no?
¿cierto? Una loza que no se usaba solamente cuando venían visitas. Yo siempre me acuerdo de mi abuelita María, que ella tenía su loza, hermano, que no la sacaba nunca, ¿ya? Porque efectivamente, si usted esa loza tan linda la ocupa para el diario, usted sabe lo que le va a pasar. Se va a quebrar un plato, se le va a picar una taza, ¿cierto? Se va a ir. Entonces, esa situación, hermano, de alguna manera, esto es especial y se ocupa en ocasiones especiales. El templo era eso. Pero cuando esas cosas especiales se utilizan, hermano, para lo que sea, ¿ah? Se está profanando el uso, ¿no? Se está contaminando y se está haciendo común y corriente lo que es especial. Y eso el Señor no lo toleró y no lo aguantó. Y hizo este escándalo. Ahora, fíjese, el Señor por esto se escandalizó, porque la casa de Dios había sido transformada, ¿cierto? Como dice Juan 2, en una plaza de mercado. Fíjese, no se escandalizó por la mujer samaritana hermano, que era una mujer que había tenido 5 maridos. No se escandalizó por la mujer impura, hermano, que tocó el borde de su manto. No se escandalizó, hermano, por aquella mujer, ¿cierto?, que lavó los pies del Señor, ¿cierto?, con sus lágrimas y los sacó con sus cabellos, ¿cierto?, que era una mujer pecadora. No se escandalizó por Saqueo, que era publicano. No se escandalizó, hermano, por Pedro, que lo negó. No se escandalizó, hermano. El Señor se escandalizó, ¿cierto?, por esta situación, por personas, hermano, que pretendiendo o procurando servir a Dios, por su conveniencia, en la práctica se terminan sirviendo a sí mismos, ¿ya? Es decir, de alguna manera, bueno, vamos a servir a Dios, pero de este servicio a Dios nosotros vamos a sacar un beneficio. Beneficio de cualquier tipo, hermano, no solamente monetario. Puede ser un beneficio inclusive para apaciguar su conciencia, ¿no? Pero un apaciguamiento de conciencia, hermano, que no es según el Espíritu de Dios, sino que es según, bueno, esto es conveniente, esto no le hace daño a nadie. En la práctica, ese tipo de situaciones, hermano, refuerzan, ¿ah?, el pensamiento, hermano, que está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene este pensamiento, unos más adentro, otros más a flor de piel. Pero el pensamiento que tenemos es el siguiente, hermano. A la larga, dice uno, no somos tan malos. ¿Ah? ¿Ah? No somos tan mala gente. ¿Ya? No somos tan pecadores. Ese es el pensamiento que está fíjese, en cada hombre de este mundo está ese pensamiento, e inclusive en los hijos de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces el servicio que nosotros le damos a Dios, en la práctica termina siendo un servicio que nosotros nos damos a nosotros mismos, ¿cierto? Es un servicio que en la práctica es como una manera de apaciguar nuestra conciencia, por un lado. O por otro, hermano, ¿cuántos casos nosotros conocemos de predicadores que buscan la fama, buscan el aplauso, buscan el reconocimiento? ¿Cuántas personas, hermano, a veces la iglesia es utilizada, ¿cierto? Y el servicio a Dios es utilizado para tener contacto, para tener amistades. Bueno, porque estoy tan solo en este mundo, ya tal vez, no sé, pensemos, no tengo familia, no tengo hijos, mejor, bueno, me cobijo en la iglesia. Y eso yo no lo estoy, hermano, no quiero darlo a entender mal, ¿cierto? No es que lo esté juzgando eso, no es que eso en sí esté malo, pero si ese es nuestro único motivo, hermano, en la práctica, por un motivo de conveniencia, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude, hermano, porque ese peligro de error mínimo, ¿ah?, está en aquellos que tratan de servir a Dios. No es un error que está en el mundo, no es un error de los que están, ¿cierto?, a lo mejor esclavizados en la droga, en el alcohol, mi hermano, que están esclavizados en la pornografía, que están esclavizados en un montón de cosas, ¿ah?, en las barras de fútbol, en un montón de cosas. Eso no tiene ese problema, hermano. El peligro este de que estamos hablando es de aquellos, hermanos, que buscan servir a Dios, pero
y discúlpeme el término coloquial, aquellos que buscan servir a Dios, pero en la pasada, bueno, me, me, me sirvo a mí mismo. ¿Ah? Un poquito de gloria, mire, 90% de la gloria para Dios y el 10% de gloria para mí, pues algo que me caiga, dirá uno, ¿cierto? Como lo hacían los sumos sacerdotes que cobraban una comisión, ¿ah?, por la certificación que ellos daban. Ese error está en los que servimos a Dios, a los que estamos en la iglesia. Y que Dios nos ayude y que Dios nos libre, hermano, de cometer ese error. Ahora, la manera, hermano, de estar atento a ese error y huir de ese error, hermano, es lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que estar, hermano, primeramente atentos a nuestro corazón, atentos a nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva para adorar a Dios? ¿Ah? A veces podemos decir, bueno, yo quiero que la iglesia sea más grande, que la iglesia haya más hermanos, que haya más convertidos, ¿cierto? Pero tal vez, hermano, ese no es el motivo más correcto, ¿ya? Tal vez, hermano, porque acá, de alguna manera, cuando colocamos esas cosas, estamos siempre colocando las cosas en la esfera de nosotros. Pero lo que hace la diferencia, lo que hace el cambio, hermano, lo que nos muestra la palabra de Dios, es que la gloria del Señor, es que la obra es de Él, que Él, hermano, es el que tiene que ser más que ganar almas, ¿cierto? Eh, hermano, el Señor es el que tiene que ser alabado y Él tiene que ser glorificado, hermano, y Él es el que se va a dar a conocer. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es que, y nosotros pedirle a Dios, ¿cierto? Como por ahí pedía un viejo misionero, que tu fama, él decía así, que tu fama, que tu nombre, que tu poder sea conocido por esta gente que no te conoce. Entonces, a veces, hermano, en esta situación de a lo mejor en estos pensamientos que pueden ser tan razonables, tan convenientes, que la iglesia crezca, que la iglesia pueda ¿cierto? Tener mejores instalaciones, mejores servicios, hermano. En todas estas cosas, hermano, a lo mejor hay una manera de adecuar a Dios, ¿ya? Es un acercamiento a Dios, es llevar a Dios a las personas, pero como decíamos ese día, en una empaquetada, ¿ah? Envolvemos a Dios en un bonito papel de regalo, hermano, y lo ofrecemos como una moneda común y corriente. Y ese error, hermano, es el error que está cometiendo la iglesia. No digo nuestra iglesia, sino que la iglesia en general, la iglesia de Dios, está cometiendo este error. Estamos tratando, hermano, discúlpeme la palabra, no sé si esto se podrá decir así, hermano, pero lo voy a decir con mucho cuidado. Estamos tratando de vender a Dios, ¿ya?, de la manera más conveniente, en cómodas cuotas, ¿ya?, y con derecho a devolución si no le gusta. ¿Ya? Es como, ¿no le gusta este Dios? Bueno, no se preocupe, si lo cambiamos le ofrecemos otro. Eso, hermano, es el error que está cometiendo la iglesia el día de hoy. Y que Dios nos libre a nosotros de eso, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que no caigamos en este error, porque este error, hermano, de cambiar las cosas de Dios, tratando de servir a Dios a nuestra manera, es un error que podemos cometer nosotros. Ahora, este error, hermano, que es, es tremendo, hermano. Y déjeme decirle que es tremendo por las consecuencias que trae. ¿Cuáles son las consecuencias que trae este error, hermano? Es que el Señor te va a expulsar. El Señor nos va a sacar, hermano, del templo, del lugar donde está su presencia. El Señor nos va a echar. Entonces, estamos viendo que es un error grave, hermano. Ahora, nuevamente, hermano, tenemos que siempre tener esto en cuenta, que a veces el día de hoy a nosotros nos cuesta muchas veces comprender esto. Y lo digo generalmente por las generaciones jóvenes, hermano. Porque antiguamente el evangelio era más severo, hermano, ¿cierto? Era algo más estricto, ahora es como más amistoso, más amigable, ¿ah? Con este afán, a lo mejor bueno, de atraer personas a Dios, pero no de la manera correcta. Entonces,
Por ejemplo, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que aquellos hermanos, ¿cierto? Que aquellas personas que tienen apariencia de piedad, ¿ya? Que tienen, hermanos, que parecen buenos, pero niegan la eficacia de la piedad, el apóstol le dice a Timoteo, apártate de los tales, o sea, expúlsalos, échalos, que no estén dentro de tu círculo, ¿ah? Aléjate de ellos, porque, hermano, nuevamente, no puede haber comunión entre Dios y Belial, ¿ah? No puede haber comunión, hermano, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. No puede haber comunión, hermano, entre lo que Dios ha revelado y la filosofía y la psicología de este mundo. No puede haber comunión, hermano, y esas cosas no van bien y no van juntas. Que Dios nos ayude en este punto. Entonces, hermano, Dios, estamos diciendo lo siguiente, en esta parte estamos diciendo lo siguiente. Dios, el Señor Jesús, expulsó a los que habían profanado el templo. Nosotros, hermano, en este servicio a Dios, podemos caer en ese error, profanando el servicio de Dios, ¿ya? Y ese es un error grave. ¿Por qué es grave? Porque Dios nos va a terminar expulsando a nosotros. Y eso es algo que nosotros, por supuesto, hermano, y eso es lo que el Señor quiere, hermano, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que todo pecador se arrepienta. Eso, por supuesto, que el Señor también en esta noche nos quiere evitar de que nosotros caigamos en ese error. Ahora, ¿cómo se cae en este error? Hay errores graves, hermano, y pecados graves en la palabra de Dios. Y hay varios, pues, hermano. Y si uno hace una cuenta de muchos errores que hay en la palabra de Dios, y yo creo que este error que cometieron los judíos, hermano, va por ahí, es el siguiente, hermano. Estos errores no se cometen al por mayor, por decirlo así, ¿ya? No se cometen de una manera obscena hermano, algo que es algo grande, por decirlo así, sino que es algo pequeño, ¿ya? Eh, ¿Cierto? No sé si nos acordamos si, no, si nos acordamos, hermanos, de Lot, ¿no? Cuando Lot se apartó de Abraham, hermano, y empezó a acercarse lentamente, mis hermanos, hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermano, que él comenzó viviendo fuera de la ciudad, y cuando viene el juicio de Dios sobre estas ciudades, él está viviendo dentro, hermano. De a poco se empezó a acercar, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, hermano, no sé, está el error de David, ¿ya? Cuando en ese momento, en ese tiempo libre que tenía él, hermano, estando desocupado, el rey decide darse un paseo por la terraza de su palacio, ¿cierto? Y ve una mujer desnuda que se estaba bañando, hermano. Y el rey se enamora de ella, ¿ya? O podemos pensar en los errores, hermanos, de Elí, ¿cierto? El sacerdote, que por no corregir a sus hijos, ¿cierto? Y sus hijos, hermanos, profanaban el templo de Dios, ¿cierto? O profanaban el tabernáculo de Dios, porque en la época de Samuel no había, ¿cierto? En la época del sacerdote Elí no había templo, pero profanaban los lugares cercanos al tabernáculo de Dios. El Señor reprendió y castigó y expulsó, hermano, recuerda usted, expulsó a la familia de Elí del sumo sacerdocio, hermano. Entonces, pequeños errores, hermano, a veces que para nosotros son tan diminutos y tan pequeños y tan poca cosa, delante de los ojos de Dios no lo son. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios tenga misericordia. Y así podemos hacer una cuenta larga, hermano, de pequeñas cosas, hermano. De hecho, yo siempre me acuerdo de ahí en 1 Timoteo 4, cuando el apóstol Pablo dice que en los tiempos posteros van a haber doctrinas de demonios. ¿Se acuerda usted? ¿Cierto que eso también una vez lo comentamos? ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios de 1 Timoteo 4, si no mal recuerdo? Exactamente cuando dice el apóstol, el Espíritu de Dios dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios, hermano? Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Ah? A lo mejor cosas pequeñas ante nuestros ojos, cosas sin, tal vez, bueno, cosas que se podrían negociar, se podrían conversar. Pero delante de los ojos de Dios, mis hermanos, esas cosas son escandalosas. Y pequeños errores en doctrina, pequeños errores, hermano, en las cosas de Dios, degeneran, hermano, en cosas terribles y tremendas. ¿Ya? ¿No fue este el caso de Aarón, hermano, cuando el pueblo de Israel dijo, oye, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué será de él? ¿Ah? Se está demorando mucho, ¿cierto? Y le pidieron a Aarón, ¿cierto?, que le hiciera un ídolo, hermano. Y Aarón, por la conveniencia, bueno, ya mi hermano se está demorando en bajar, la gente está inquieta. Bueno, Aarón sabía que el que lo había sacado del desierto, ¿cierto?, había sido el Señor. Pero él hizo un ídolo diciendo, bueno, este es el Dios que lo sacó. Ahí está, un becerro de oro. Un pequeño error en doctrina, hermano, trae graves consecuencias. Tenemos que estar atentos en nuestro corazón, ¿ya? Y a lo mejor, hermano, tener siempre en mente lo siguiente, que si reconocemos nuestra debilidad, la debilidad de nuestro corazón, si reconocemos, hermano, que nuestro corazón es engañoso, y tenemos muy en cuenta eso, y vamos a la presencia de Dios, pidiéndole auxilio, pidiéndole ayuda, y no confiando en nuestros méritos, ni en nuestras capacidades, sino confiando en la mano poderosa de Dios, hermano, vamos a estar siempre lejos de cometer ese error. Pero en la medida en que nosotros nos confiemos, en la medida en que nosotros digamos, no, esto yo lo puedo hacer porque yo ya lo hice una vez, no sea cosa, hermano, que el Señor nos castigue severamente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, podemos extender un poco esta interpretación y la posible metáfora que hay acá en Mateo 21, 12, 13 y 14, en el siguiente punto, hermano. Que si nosotros estamos en error, si nosotros en este momento estamos mal delante de la presencia de Dios, si nuestro servicio a Dios es débil, tarde, mal y nunca, ¿no?, pidámosle al Señor, hermano, que Él entre en nuestro corazón y que entre como este Jesús. Pidámosle al Señor que Él entre en nuestro corazón y expulse todas aquellas malas cosas que están anidadas en nuestro corazón, todos aquellos errores ocultos que a nosotros no nos conocemos, hermano, pero que el Señor los eche y los expulse de nuestra vida, ¿ya? Porque vamos a tener que esperar, hermano, hasta el último día, ¿cierto? Hasta el final de los tiempos, cuando el Señor venga, dice ahí en Malaquía, con un jabón de lavador que viene a limpiar, que viene a purificar a su iglesia. Pidámosle al Señor ahora que purifique el templo de nuestro corazón, quitando todas aquellas malas costumbres, todas aquellas negociaciones que tenemos con este mundo, todas las conveniencias, todos los convenios que tenemos en este mundo, hermano, que el Señor los expulse y los saque, ¿ya? Ahora usted dirá, bueno, pero acá el Señor, el hermano, es muy exagerado. Yo soy una simple ovejita, yo no, no tengo mucha responsabilidad en la iglesia. Pero fíjese, ¿a quién expulsó el Señor? A los que vendían y a los que compraban, ¿ya? Es decir, aquel, aunque esté en error y sea a lo mejor con menos responsabilidad, el Señor igual, hermano, lo va a expulsar. Pero por supuesto que el propósito de esta enseñanza no es que seamos expulsados, sino que seamos, hermanos, restaurados y seamos renovados. Pidámosle entonces, Señor, que nos ayude a vencer por sobre nuestra... Que el Señor nos ayude a vencer. Y la victoria del Señor es de Él y no nuestra. Y cuando reconozcamos eso y reconozcamos nuestra debilidad, hermano, y que esto no está en nuestra fuerza, más cerca vamos a estar del Señor. En cambio, en la medida en que confiemos en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia,
y en nuestras capacidades, más lejos vamos a estar del Señor. Mis hermanos, que en esta noche el Señor nos bendiga, nos ayude a meditar en su palabra, hermanos, y que la palabra del Señor, ¿cierto?, dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Vamos a terminar este servicio. Vamos a pedirle a mi hermano Humberto, ¿cierto?, que nos despida con la bendición del Señor. Les reitero, nuestro pastor está agripado, mis hermanos, está de cumpleaños. Él agradece los saludos que todos los hermanos le han enviado. Y él me pide, ¿cierto?, que también salude a la iglesia, ¿cierto?, para que y sigamos orando por nuestro pastor. Ya, mi hermano Humberto. Padre, eterno Dios, damos gracias, Señor, porque nos ha permitido en este día poder escuchar el consejo de su palabra, el cual nos enseña, los educa y los prepara para los días que vienen. Gracias le damos, Señor. Rogamos una bendición especial en este día a nuestro pastor y a toda la Amén. iglesia en general, y ayúdelo para los días que vienen. Padre, podamos estar en su casa de oración. Lo pedimos todo y damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Muy buenas noches, mi hermano.